Van a hablar, por un lado, Marco Antuña, de la Asamblea de Trabajadores en Lucha, Joshua, compañero alemán, del colectivo Recordar, Implicar y Actuar, de la plataforma Madres contra la Represión, Pilar y Jorge, Johnny D y el compañero Morala de la CSI. Toma la palabra en primer lugar Marco Antuña, de las Asambleas en Lucha. Compañeros y compañeras, lo primero un saludo solidario, combativo y con todo el corazón desde las Asambleas de Trabajadores en Lucha de Asturias. Como sabemos, vivimos tiempos muy oscuros. Vivimos tiempos en que el capitalismo criminal y genocida se quitó la máscara. Ya no necesiten disimular, ya no necesiten tirarnos unos mirajes, vienen a por todo, porque el capitalismo, decir que el capitalismo es criminal y genocida y una redundancia, no hay otro capitalismo. El capitalismo que nos lo quita todo y que solo se detiene ante la pelea, ante la lucha, ante la fortaleza de la clase obrera. Y por eso hoy nos quiere negar no solo el empleo, no solo los derechos, sino el propio concepto de clase obrera, el propio concepto de que somos algo más que animalinos asustados mirando al mundo y temiendo. Somos luchadores sociales, por eso estamos aquí, por eso los compañeros están esperando un juicio, porque no somos víctimas, porque no queremos serlo. Porque en esta tierra asturiana en la que asentamos los pies se regó mucha sangre generosa de hombres y mujeres que hicieron cosas maravillosas, muy importantes, para que nosotros podamos andar por la calle con la cabeza bien alta, para que no vayamos de rodillas ni a la empresa ni a la vida, para que sepamos que somos mejores que ellos, mucho mejores. Y como digo, en estos tiempos oscuros, en estos tiempos de tinieblas, cada compañero y cada compañera que pone el cuerpo, que se atreve, que sale a la calle, que dice que no, que se levanta, y una pequeña luz, pero que juntándoles todos vamos a ser la luz que ilumine el mundo, vamos a ser la luz que queme este sistema de explotación donde los seres humanos no contamos nada, según ellos, pero se va a acabar como se acabó muchas veces, porque les pelees de siempre son la semilla del futuro que queremos para nuestra gente, para nosotros y por nosotros, pero también por los que vienen, por los que ya se fueron y nos dejaron unos derechos y unas libertades que no fueron gratis. A nosotros no nos lo contaron, no vinieron a decírnoslo en la tele, ni lo leímos en internet, sabemos lo que es. Vienen a por todo, vienen contra nosotros, vienen contra nuestra propia idea de la asistencia y decimos que no, que nos levantamos, que vamos a por ellos, que la pelea está empezando, pero la pelea es eterna y que nuestra gente sabe que tiene motivos para estar orgullosos de todos los que peleen, de los 6 compañeros del 14N, de los 5 del Zarreu, de Alfon y de tantos a los que no puedo poner nombre, pero a los que llevamos en el corazón, como otros nos llevaron a nosotros sin conocemos. Por eso, compañeros, la pelea está en la calle, la pelea está en la unidad, la pelea está en la fraternidad. La palabra compañero y compañera y es sagrada, el que siempre está a tu lado, el que mires y está ahí como estás tú para él. La solidaridad, esas herramientas de la vieja lucha de clases que nos dijeron que se había acabado, mentira, ahí está, van ganando los cabrones, pero nosotros estamos aquí todavía, compañeros y compañeras, a seguir en la pelea, con la cabeza fría y el corazón muy ardiente, a decir que vamos a por ellos, a decir que no lo regalamos, a decir que somos los mejores, que somos mucho mejor gente que ella y que nuestra gente está en los tribunales por defender la justicia, la dignidad y el derecho del ser humano a vivir como una persona y no como un animal, mientras ellos están en los tribunales por la corrupción, el robo y el saqueo. Pues lo dicho, compañeros, solidaridad, no pasarán, ¡viva la lucha de la clase obrera! Muchas gracias, Marco. Y ahora, desde Alemania, el compañero Joshua.
Buenos días. Primero quiero dar las gracias a todos y todas los que han venido hoy para expresar vuestra solidaridad con los 6 acusados del 14N. Me alegro mucho poder estar aquí formando parte de este acto de apoyo que reúne a gente de distintos lugares, sindicatos y otras organizaciones políticas, y quiero leeros un pequeño saludo desde Alemania. Recordar implica actuar. Eso es el lema con el que hace 3 semanas estuvimos aquí en Gijón, un grupo de 18 personas del suroeste de Alemania. Todas y todos militamos en distintos centros sociales, grupos antifascistas, organizaciones antimilitaristas, y queríamos aprender más sobre luchas sociales y trabajo sindical aquí en Asturias. Vinimos aquí como grupo internacionalista, ya que todas las luchas de la clase obrera están conectadas y unidas. Durante nuestra estancia también nos reunimos con varios de los acusados del 14N y queremos transmitirles a través de este mensaje toda nuestra solidaridad, aunque estemos a más de 1000 kilómetros de distancia. Pensamos que la represión que se está llevando a cabo contra la izquierda es una reacción a las grandes protestas que ha habido en contra de los recortes masivos, sobre todo en el sur de Europa. Estos recortes que dejaron sin trabajo o en la calle a miles de personas son también fruto de la política alemana y de los intereses del capital alemán. En los últimos años se han destruido sistemas sociales enteros y los derechos de la clase obrera se han ido recortando continuamente. De ellos se han beneficiado sobre todo los bancos y las grandes empresas. Esto se refleja en el hecho de que cada vez más personas trabajan en condiciones precarias. En Alemania, el sector de los minijobs y de los contratos temporales ha crecido masivamente en los últimos 10 años y se ha convertido en modelo de referencia para otros estados neoliberales. A la vez podemos observar que cada vez más gente está saliendo a la calle en contra de esa lucha de clases de arriba y por un cambio de sistema radical. El 18 de marzo de este año, más de 20.000 personas se han manifestado en contra de la inauguración del nuevo edificio del Banco Central Europeo en Frankfurt, en Alemania, y ha sido posible paralizar durante un día el barrio bancario. El movimiento Blockupy ha elegido Frankfurt para organizar estas protestas, ya que es el llamado corazón del régimen de austeridad, la Troika. Pero es sobre todo en países del sur de Europa donde la gente sale a la calle para manifestarse y a la vez se ve confrontada con una represión masiva. Un buen ejemplo es la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Aquel día centenares de miles de personas salieron a la calle para mostrar su descontento con la política de austeridad y para luchar por una vida mejor más allá del sistema capitalista. El próximo día 28 quieren juzgar a 6 trabajadores que participaron aquel día en la huelga de Gijón. Nosotras, compañeros y compañeras de Alemania, nos solidarizamos con los acusados y exigimos absolución ya. También queremos acordar, entre otros muchos, a nuestro compañero Alfon, que ya lo han metido en prisión por su participación en la huelga general, y a los 5 de Zarreo, que también quieren condenarlos por haber defendido los derechos y los intereses de la clase obrera. Vuestra lucha es también la nuestra. Basta ya de represión, fuera ley Mordaza, arriba la solidaridad internacionalista. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. Y ahora, desde Madres contra la Represión, Pilar y Jorge. Venimos en nombre de la Plataforma por la Libertad de Alfon, en nombre de Madres contra la Represión, ante todo agradecer a los organizadores del evento, el curro y sobre todo las sensaciones de tener los pelos de punta desde el minuto 1 que hemos comenzado. Estamos para transmitir el apoyo claro y unánime de solidaridad a los encausados en la huelga del 14N, a estos 6 compañeros que van a procesar a finales de mes. Recordar también que en el caso de Alfon, como acaba de comentar el compañero alemán, lleva 3 meses en prisión. Alfon fue detenido cuando salía de su casa para acudir a un piquete de esta misma huelga, de esta huelga europea. Nada más salir de su casa fue detenido, pasó 2 meses en régimen FIES, que si no lo conocéis es una cárcel dentro de la cárcel. Durante todo este proceso duro, largo, se han dado muchas incoherencias. Se produjo el juicio a primeros de año, acudimos al juicio, salimos todos con la convicción de que Erland, su abogado, había sido capaz de desmontar punto por punto el montaje policial que habían llevado a cabo con nuestro compañero. Y aún así nuestra desilusión al saber la sentencia
que ratificaba los 4 años de prisión, más luego el recurso. Y Alfon, con todo su orgullo y su dignidad, volvió a Madrid porque él ya estaba viviendo en Tarragona, había hecho su vida, tenía su trabajo, tenía sus cosas. Vemos como a la juventud combativa y rebelde les van poniendo trabas, nos van limitando y quieren lanzar ese mensaje del miedo. Nosotros somos conscientes de que el miedo sigue teniendo que cambiar de bando. Nuestro compañero, cuando fue detenido ahí en la parroquia de San Carlos Borromeo, un poco al hilo de los movimientos que han surgido siempre en Euskal Herria, de esos muros humanos, esos muros populares, se entregó a la policía y nos gritó que no tuviésemos miedo. Pues aquí estamos. Cada vez tenemos que ser más, tenemos que ser capaces de tejer esa red antirrepresiva en todo el territorio, pero también esa red de apoyo a los presos, a nuestros presos políticos. No olvidemos que todos estos encausados son juicios políticos, son gente que piensa diferente, que protesta por llevar un mundo justo para todos y todas nosotras. Con lo cual, queremos que paren ya estos juicios políticos. Se ha hablado aquí de una amnistía social. Lo que no queremos es a nuestra gente en las cárceles. Libertad, detenidos por luchar. Buenos días, yo voy a ser muy breve. Desde Madres contra la Represión, nuestra solidaridad hasta las últimas consecuencias con los 6 compañeros que van a ser juzgados el 28. Estaremos muy pendientes, no solo con los 6 compañeros, sino con todos los represaliados que hay en el Estado español, que son muchos y muchas. A Madres contra la Represión le siguen llegando casos de compañeros que fueron detenidos por la huelga del 14N y estaban muy perdidos. Ahí están, ahí estamos, seguimos adelante. ¿Qué está pasando? Que nos están secuestrando a la juventud, nos están secuestrando a nuestros jóvenes. ¿Por qué? El delito. Porque piensan, porque luchan, porque se organizan y porque son clase obrera, son los hijos de la clase trabajadora. Los quieren quitar de en medio, pero es cierto que el miedo está cambiando de bando. Está cambiando de bando porque lo que está pasando no es normal. Esa represión tan absoluta, tan fascista, en estos momentos es que miedo tienen ¿a qué? A la organización, a la lucha. A estos chavales que piensan y con esa dignidad salen a la calle a defender los derechos de todas y todos. Nada más, compañeros. Libertad, detenidos por luchar. Y que viva la lucha de la clase obrera. Muchas gracias, compañeros. Toma la palabra ahora Johnny Ye. Salud, compañeras. Cuando me invitaron a participar en este acto, lo primero que hice fue preguntarme por qué iba a venir aquí. Pero hay momentos en que lo individual se convierte en colectivo y este es uno de esos momentos. Y hoy, él, tú y yo somos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque hace 39 años, 9 meses y 27 días no hubo ruptura. Cambiaron algunos nombres y poco más. Algunos y algunas de vosotras os enfrentasteis al nacionalsindicalismo. Hoy nos enfrentamos al capitalsindicalismo. Ese sindicalismo que pretende perpetuar el capitalismo para perpetuarse a sí mismo. Ese sindicalismo que ofrece al gobierno aumentos salariales de un 1% solo para que ese gobierno pueda aparecer frente a los medios de comunicación como si estuviera ofreciendo algo a la clase obrera y ganar en la televisión lo que ha perdido en las calles y en los puestos de trabajo. Por eso estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí
porque el 14N marcó un punto de inflexión. Fue la última huelga general, la tercera en poco más de 2 años. Ese capital sindicalismo, consciente de que la lucha está en la calle, se replegó a esas oficinas que el propio capitalismo paga. Estamos aquí por la guerra que este Estado inició hace muchos años. Primero, un enfrentamiento de baja intensidad mediante el expolio a las clases menos favorecidas. Pero ese enfrentamiento está subiendo de intensidad y lo vimos el 14 de noviembre. Y por eso estamos aquí por sus víctimas. Víctimas de la guerra sucia. El Estado ha vuelto a las cloacas y lo vemos en la realidad de Alfon. No puede soportar esos jóvenes rebeldes de esos barrios populares que no se rinden y por eso estamos aquí. Estamos aquí por las víctimas del 14N como Esther Quintana. Están utilizando todas las armas que tienen a su alcance, pero Esther Quintana nos demuestra que la lucha es el único camino. En Cataluña, la movilización ha permitido que se prohibieran las balas de goma. No ha sido una victoria. Los que ejercen el poder manu militari van a poner otras armas a merced de sus mercenarios, pero no prohibieron las balas de goma por voluntad propia, fue por la lucha y eso es una victoria. Y será una victoria que no condenen a los 6 compañeros. Por eso estamos aquí, por las víctimas del 14N. Víctimas del 14N como esos 6 compañeros con los que hoy nos solidarizamos. En Asturias les tocó a ellos. Estamos aquí también por Laura y por Eva, que el 6 de octubre serán juzgadas en Barcelona por su participación en la huelga general del 29 de marzo de ese mismo año 2012. Pero lo más importante, lo que verdaderamente nos ha traído aquí es que nos reconocemos. Sabemos quiénes somos. Hoy todos somos Alfon. Hoy todos somos Esther Quintana. Hoy todos somos Laura y Eva. Y estamos aquí por nuestros hijos. Pero también estamos aquí porque ni nuestros padres ni nuestros abuelos firmaron penas de muerte ni hace 75 ni hace 40 años. Ellos sí que las firmaron. Y estamos aquí porque hoy, más que nunca, todos somos David, todos somos Sergio, todos somos Carlos, todos somos Hueso, todos somos Manu y somos Javier, somos todos ellos. Por eso estamos aquí, porque sabemos que la lucha es el único camino y la solidaridad nuestra mejor arma. Salud, compañeras. Muchas gracias, Johnny. Y ahora toma la palabra Morala, de la Corriente Sindical de Izquierdas. Bueno, ya está casi todo dicho, pero yo quería hacer alguna reflexión y es la siguiente. Vamos a ver, ellos nos están aplicando los recortes y la reforma laboral y siempre nos mandan a la policía. Ellos quieren con estos 6 compañeros dar un escarmiento y que aceptemos sus reformas, sus recortes, su modo de vida. El sistema capitalista está en crisis y nos lo quieren hacer pagar a nosotros. El sistema capitalista tiene a la policía, al ejército, los jueces, todos los tiene a su servicio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y quieren que los compañeros imputados por la huelga general de 14N, que le podía haber tocado a cualquiera de los que están en esta sala, de cualquiera nos podía haber tocado, quieren que sea un escarmiento, que aceptemos sus reformas, sus recortes, sus crímenes. Tener en cuenta que hoy, con sus recortes y sus reformas, hay gente que la echan de sus casas, hay gente que la niegan las medicinas,
hay gente que no tiene para comer. Nos están conculcando los derechos básicos y quieren que seamos sumisos, que no nos rebelemos, que aceptemos su política. Y por supuesto, el sistema capitalista no tiene salida y ellos pueden usar la guerra para buscar una salida al sistema. Por eso es importante, con todos los compañeros que sean represaliados, no dejarlos solos. Este acto es muy importante, mostrar nuestra solidaridad. A ningún compañero represaliado se le puede dejar solo. Y todo lo que hagamos lo han convertido siempre en atentado. Es decir, todos los conflictos, todas las luchas terminan en atentado contra la policía. Nos han metido la ley, digamos que se aplicó antes al norte a toda la clase trabajadora. Y esto es un tema que tenemos que denunciar. Yo pienso que ellos no van a parar en la represión. Por eso es muy importante que todas las luchas, todas las peleas, todas nuestras reivindicaciones estén muy pegadas a la gente, a los problemas que tienen los trabajadores, a los problemas que tiene el pueblo, porque si nos separamos del pueblo, nos separamos de la clase trabajadora, la represión, aparte de ser selectiva, será muy dura. Tenemos que estar siempre con los problemas de la gente. Es muy importante estar con la gente, porque si no, no podremos luchar, la represión se cebará con nosotros y no tendremos la solidaridad del pueblo. Por todo ello, también es importante señalar que si nos siguen quitando los derechos a la huelga, a la manifestación, si nos reprimen, nos quitan el derecho al pan, a la vivienda, al trabajo, si nos quitan nuestros derechos, estamos legitimados para la rebelión, pero para la rebelión con el pueblo, no sin el pueblo. No nos podemos aislar. Tenemos que estar siempre con la gente, con sus problemas, y todos juntos hay que iniciar el camino de la rebelión. ¡Viva la lucha de la clase obrera!